Bueno, iniciamos la clase de forma formal. ¿Alguien más que no escuche? Va, ¿todos están escuchando? Sí, la mayoría son correlativas con programación. Parecería que todos escuchan, Nico, así que parecería que sí. Bueno, arrancamos la clase de hoy con lo que sería un tema nuevo. No sé si tienen algo que compartir del examen, ya hablamos un poco y ya les había mandado la nota hace rato, pero si quedó algo ahí medio flojo y quieren decirme, me chiflan. Me acuerdo que Martínez me pidió que le escriba con qué se equivocó, después les respondo mejor. Qué bueno, Nicolás, y no sé si alguien más quería comentar algo. Ya se lo subí resuelto, pueden mejorarlo incluso, pero ya tienen ahí una guía de cómo podría haber sido la solución del examen. Bueno, iniciamos. Cualquier cosa me vuelven a escribir ahí en el chat y después respondo. Iniciamos la clase con lo que es un tema nuevo. Vamos a hacer un poquito de historia como para entender de dónde viene este tema. La cosa es así, allá por marzo, abril o cuando sea que hayan empezado las clases, lo primero que vimos fue básicamente la declaración de variables, es decir, los distintos tipos de variables. ¿Sí? Principalmente variables del tipo entera, variables del tipo char, variables del tipo float, que básicamente son cajitas donde uno guarda cosas y esas cosas son de distinto tipo. ¿Sí? El problema es que las variables así por sí solas no nos sirven para mucho, no podemos describir nada con una sola variable. Es decir, no puedo describir a una materia con un entero, no puedo describir a Denise con un char, no puedo describir no sé, a un auto con un flotante. No me sirve tener un solo tipo de dato para describir a las cosas de la vida real, de la vida cotidiana. Por eso, allá por mayo más o menos, dijimos, bueno, un solo dato no nos sirve, entonces hagamos muchos datos de un mismo tipo. Entonces dijimos, como un solo entero no me sirve, por ahí muchos enteros sí me sirven. Entonces ahí apareció el concepto de lo que son los array, por ejemplo vector 5, qué sé yo, o vector 2. Como un entero no nos sirve, dijimos, bueno, por ahí dos enteros sí nos sirven. Y efectivamente los array son mucho más útiles que los datos por sí solos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un array uno puede escribir algo así. Sería, qué sé yo, en este array de dos enteros podemos, por ejemplo, guardar las coordenadas de donde vivimos. Menos 33 grados sur, menos 61 grados oeste, ¿no? Y lo mismo con los char. Dijimos, bueno, una sola letrita no me sirve para mucho, ¿no? Uno puede describir básicamente su género o algún tipo de opción que sea un solo char, pero en líneas generales uno necesita muchos char para escribir, por ejemplo, su nombre. Y ahí apareció el concepto de array de char, donde pudimos guardar, qué sé yo, Nicolás. Buenísimo, entonces con los arreglos pudimos agrupar a los datos, a cualquiera de todos estos datos, o incluso los doble o todos los que me faltaron mencionar. Podemos agrupar a esos datos de a muchos, es decir, muchos datos de un solo tipo para hacer los arrays. La restricción que tienen los arrays es justamente eso, es que son de un solo tipo. Es decir, acá tengo dos enteros, 20 char, no sé, 2001 enteros, son siempre enteros. Y eso es un problema, porque no siempre queremos describir a un fenómeno con un solo tipo de dato. Por lo general necesitamos muchos datos y de distinto tipo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Muchos datos, o sea, igual que un array, de distinto tipo. Vamos a ver cómo se agrupan los datos, pero sin que nos importen que sean del mismo tipo, que parezca un trabalenguas. Eso es lo que hacen las estructuras. Las estructuras, o como se llaman en C, struct. Por ejemplo, si queremos definir siempre doy el mismo ejemplo con las personas, que me parece que se entiende. Si yo quiero describir a una persona, las personas tienen varias cosas interesantes como para poderla describir. Por ejemplo,
tienen un entero que podría ser su edad, no sé, un doble que podría ser el DNI, un char que podría ser su género y un char que podría ser su nombre o su apellido, lo que sea. Entonces, estos son algunos de los atributos o variables que podrían describir a una persona: su edad, su DNI, su género y su nombre, y muchas otras cosas más, pero con esto estamos. Como verán, tenemos un entero, un doble, un char y un arreglo de char. O sea, tenemos datos todos de distinto tipo. Es decir, yo no puedo armar un array con esto. ¿Por qué? Porque los arrays tienen que ser del mismo tipo. Pero justamente como los necesito a todos juntos para poder describir a una persona, y son de distinto tipo, podemos crear lo que se llama un struct. Las struct se crean así. Se pone struct, es decir, defino una estructura, le doy el nombre a la estructura, por ejemplo, persona, pongo dentro de la llave, pongo todas las variables que me interesan para describir a dicha persona, y cierro la llave, punto y coma. Esta es la definición de una estructura. Estructura, persona, y todas las variables que necesito para poder describir a la persona. Bien. Eso es simplemente lo que vendría a ser la declaración de la estructura, si quieren. La declaración. Ahora vamos a ver un poquito cómo se usaría. Si uno se fija, por ejemplo acá, cuando uno declara una variable, ¿cómo se declaran las variables? Las variables se declaran de la siguiente forma. Se pone el tipo de dato y el nombre de la variable. Punto y coma. Siempre fue así. Por ejemplo, int número, punto y coma. Char, no sé, sexo, punto y coma. ¿Sí? Siempre fue así. Es decir, siempre fue tipo de dato y nombre de la variable. En el caso de las struct es igual. Vamos a crear una variable de este tipo, del tipo estructura persona. ¿Cómo sería? Primero hay que poner el tipo de dato. El tipo de dato en este caso se llama struct persona. O sea, todo esto junto es el tipo de dato. Las dos palabritas juntas son el tipo de dato, es decir, es el equivalente a entero o a char o a doble o a float. Todo esto juega el rol de tipo de dato. Y a continuación lo que iría es justamente el nombre de la variable, el nombre que uno quiera ponerle a la variable. Es nuestra primera persona, vamos a llamarlo persona 1. Es la primera persona que voy a crear. Esta es la variable. Y esta variable no es ni del tipo char, ni del tipo entero, ni del tipo doble. Es del tipo estructura persona. ¿Sí? Luego, ¿qué otra cosa hacíamos con las variables? Con las variables lo que hacíamos es darle un valor, ¿no? Porque la cajita por sí sola no me sirve de nada, sino que uno siempre quiere almacenar cosas. Entonces yo en la persona 1, ¿qué cosas puedo almacenar? Y puedo almacenar todo esto, la edad, el DNI, el género y el nombre. Entonces vamos a ver cómo es justamente eso, para guardar valores. Vamos a ver cómo hacemos para guardar valores en la persona, o mejor dicho, cómo se hace para cargar datos de la persona. ¿Cómo se hace eso? Se hace bastante fácil. Es uno escribe la variable persona, en este caso se llama persona 1. ¿Y cómo hacemos con las variables? Las igualábamos al dato. En este caso no puedo poner persona 1 igual a 11. ¿Por qué? Porque la persona 1 no es un entero. Pero persona 1 punto edad sí es un entero. Entonces podemos decir que la persona 1 tiene una edad de 11 años. De esa forma guardo el 11 en la edad. Lo mismo podemos hacer persona 1 punto DNI. Vamos a guardar el DNI. Lo mismo podríamos decir persona 1 punto género. Podemos decir que es un masculino. Lo que no les dije es lo siguiente: el codeblock los ayuda. Cuando uno escribe persona 1, que es el nombre de la variable, si uno pone punto, el codeblock le dice, bueno, ¿con qué vas a trabajar? ¿Ven? Acá se despliegan las variables que tenemos en la estructura, así que no hay que acordárselas de memoria, por suerte. Le dice el nombre de la variable de la estructura y además les dice el tipo de dato, así que tampoco se tienen que acordar eso. Y lo siguiente sería cómo se llama. Ya tenemos una persona de 11 años con este DNI, que es un masculino, y podríamos guardar su nombre.
Nicolás, por ejemplo. Bien. Y esta sería la forma para guardar datos dentro de la estructura. ¿Se entendió hasta ahí cómo sería? ¿Cómo sería todo el trasfondo detrás de la estructura? ¿Para qué sirve la estructura? ¿Qué nos brinda la estructura? ¿Y cómo se guardan datos en una estructura? A ver si me van siguiendo hasta ahí. Ahora lo vamos a mejorar un poco, pero esto es básicamente todo lo que tienen que saber. Cómo se agrupan los datos en la estructura y cómo se guardan datos en la estructura. Bien. Esto fue a modo pedagógico. La cuestión es la siguiente. Todo esto funciona joya, salvo este renglón de acá. Este renglón de acá, como para entenderlo está bien, pero esto sí no va a compilar por lo siguiente. El nombre, cuando uno define uno de los atributos de la persona que se llama nombre, como si se fijan acá, no está igualado a nada, ¿sí? No está vacío, por ende nombre tiene basura. Cuando yo declaro, ¿dónde está? Cuando yo declaro la persona 1 tiene edad basura, DNI basura, género basura, nombre basura. La edad, el DNI y el género, como son datos puros, son enteros, char y doble, como son datos puros los puedo pisar con un valor y no se rompe nada. Con los array hay que tener más cuidado. El array nombre tiene basura al generar esto. Por ende, si yo tengo basura, voy a escribirlo acá, yo por ejemplo tengo basura que ocupa 20 caracteres, porque yo había definido que el nombre era de 20 caracteres, y esto lo quiero igualar a Nicolás, ¿sí? Esto no funciona. De hecho, en las primeras clases quisimos hacer cosas así y esto no funcionaba. O sea, no puedo sobreescribir basura con Nicolás, ¿sí? Para eso, para evitar ese problema, es que teníamos una librería recopada. Por ejemplo, la función string copy nos permite en persona1.nombre, por más que haya basura, lo sobreescribimos con lo que queremos guardar, Nicolás. Y listo. Esa es la forma correcta de guardar string o arreglo de caracteres en una estructura. No hagan la igualación porque no les va a funcionar. Si les funciona es de casualidad y es en un único instante que les va a funcionar, pero por lo general van a tener basura y no pueden sobreescribir basura con algo de verdad. ¿Por qué? Porque acá aparecería Nicolás y todo lo otro que era basura. Y no les va a funcionar porque van a faltar dimensiones incluso. Así que recuerden de hacerlo así. Yo nunca importé la librería. String. Sí, ahora vamos a eso. Si este Nicolás lo ingresaron por teclado, claramente habría que guardarlo en otro lugar y después ese otro lugar ponerlo acá. Ahora es lo siguiente que hacemos, en 5 minutitos ya hacemos eso. Pero siempre tienen que usar el string copy, no se van a salvar de eso porque no les va a funcionar nunca si no, ¿sí? Bueno, lo otro que podríamos hacer, como para ir entrando en calor, es un printf, ¿no? Para mostrar los datos, para ver que de verdad se guardó todo bien acá. Así que vamos a verlo. Vamos a ver los datos de la persona. Ahí estamos. Amarracho estoy haciendo. Ahí está. Listo. Vamos a mostrar los datos de la persona. Los datos de la persona, bueno, es de la forma que uno piensa. Sí, el string copy lo que hace es las 20 posiciones del nombre las pisa con esto, con Nicolás. ¿Y Nicolás qué es? Nicolás son 8 caracteres y 18 espacios. Entonces, todo lo otro te va a quedar con espacios. El poner comillas dobles implica eso, que vos solamente estás usando 8 y el resto es comillas. El resto de las comillas son espacios. Así que al usar el string copy, mata toda la basura y pone solamente el Nicolás. Así que con esto solo ya te liberás de toda la basura que te queda alrededor. Así que no vas a tener más problemas usando el string copy, queda todo joya. Bien, ¿qué iba a hacer? El printf. Bueno, vamos a hacer el printf rápido. Lo que quiero mostrar es, bueno, el nombre, que es un string. Después mostramos, qué sé yo, el DNI, que el DNI es un doble. Después mostramos el género, que es un char.
Y por último mostramos la edad, que es un entero. Nunca uso dobles, no me acuerdo si la máscara de dobles D, después lo vemos. ¿Y cómo hago para acceder a eso? Sí, dale. De nada. ¿Cómo hago para acceder a cada cosa? Lo voy a poner en otro renglón para que se entienda. Primero el string, así que tengo que poner persona 1 punto nombre. El nombre es que va con el string, coma. Persona 1 punto, lo que sigue es el doble, que vendría a ser el DNI, coma, persona 1 punto, después sigue el carácter que sería el género, y por último persona 1 punto edad, punto y coma, y creo que acá tenía el punto y coma. Bien, de esta forma tenemos el clásico printf de esa persona como para chequear que se guardó todo bien. Vamos a probarlo. Efectivamente está todo bien guardado. Ah, no. Bueno, ahora chequeamos esto. Es por la máscara que les dije que no me acordaba cómo era. Nicolás, el doble que no se ve, el género. Y acá tenemos, ¿qué era esto? La edad, eso está mal, a ver. Tenemos nombre, que es un string. El doble, que ahí lo vemos. El género estaba bien. Y la edad, que es un D. Esto estaría bien. Me llama la atención este de acá que no, el género lo imprimió bien, porque el género era... Ah, apareció una C. Sí, ahí chequeamos, a ver qué podrá ser. Para mí se rompió acá con el doble, que no me acuerdo. DL era, no me acuerdo. A ver, dame un segundo que lo chequeo. Como nunca uso dobles. La primera clase creo que lo usamos, creo que era DL. LF, no me iba a acordar ni de casualidad. La máscara es LF. Vamos a ver ahí, vamos a chequear. String está bien, DNI está bien, género estaría bien y el DNI también estaría bien. Vamos a ver. Esto está bien y esto está bien. Le puso el punto y coma, pero ya estaría bien, ¿sí? Era eso solamente. LF es para los dobles. Yo no los uso nunca, así que... Sí, supongo que con el punto cero, igual que los flotantes, debe sacar la coma. Supongo, estoy inventando. Sí, efectivamente, con el punto cero le sacamos la coma. Bien. Entonces el único error era ese, era la máscara. Ojo con eso. Pero bueno, otra vez, yo nunca uso dobles. Mis ejemplos nunca van a ver dobles. Siempre uso los flotantes. Bien. ¿Se entendió hasta acá entonces lo que vimos? Cómo acceder a los datos, cómo guardar datos y cómo mostrar los datos. Excelente. Bien. Bueno, en la vida cotidiana uno no hace tantas cosas en el main, como ya sabemos, lo hace con funciones y con procedimientos. Pasemos a lo más fácil, que sería el print, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería, hacemos para mostrar a una persona. Por ejemplo, void mostrar persona. Esto, sí, después la siguiente clase vamos a trabajar con eso, con vectores de array. Perdón, vectores de struct. Ahora no, pero después sí se podría hacer, no habría problema. Bien, vamos a hacer un mostrar persona. Si yo voy a mostrar una persona, quiere decir que necesito conocer a qué persona voy a mostrar. Por ende, acá como parámetro tengo que poner a una persona. ¿Cómo se hace para enviar una estructura por parámetro? Se lo hace de la siguiente forma. Struct persona, es decir, decimos de qué tipo es el parámetro y después le damos un nombre cualquiera. P. Listo. Esto lo voy a usar para mostrar persona. Mala mía. Vamos a hacer la función mostrar persona. Bueno, mala mía que saqué el control B, control C, lo perdí. Así que vamos a tener que volver a hacer el printf.
printf --n. Bien, esta es la presentación y ahora pasemos a hacer el mostrar persona. ¿Cómo sería? Bueno, como siempre, ¿no? Printf, qué sé yo, nombre, porcentaje s y dejo espacio. ¿Y cómo accedo al nombre de la persona? La persona se llama localmente p, así que sería p.nombre. De esta forma muestro el nombre de la persona. Luego pues, tenemos que hacer lo mismo con la edad, con el DNI y con otra cosa que no me acuerdo, el género. Vamos a mostrar ahora un entero que sería la edad, p.edad, esta sería la edad. Luego ponemos el DNI, esto era LF.0, esto es el DNI. Y por último teníamos el género, que es un char y se llamaba género. De esta forma sería el printf genérico de una persona cualquiera que se llama P, ¿sí? LF era la máscara, lo borré, bueno, sí. Vamos a ver si funciona. Es decir, en el main cargué los datos de la persona, pero borré los print, así que vamos a probar si funciona. ¿Cómo sería eso? Llamo al procedimiento mostrar persona y le mando a la persona. La persona en este caso se llama persona 1. Así que vamos a ver si esto funciona. Bien, nombre, edad, DNI y el género, ¿sí? Lo que habíamos hecho antes en el main, ahora lo hicimos con un procedimiento. Así que, ¿qué aprendimos ahora? El printf es básicamente igual, le cambié un poco la estética, pero es lo mismo que ya habíamos hecho, solo que ahora aprendimos cómo enviar por parámetro una estructura. Así es como se envía por parámetro una estructura, ¿sí? Hasta ahí, ¿me siguieron? ¿Cómo van con eso? La estructura creo que es un tema bastante lindo de explicar, bastante claro para la hora de entender. Pero si uno no se sienta a practicar, después no le sale nada. Pero me parece que es un tema bastante lindo, interesante y útil. Bien, entonces ya sabemos enviar por parámetro a una persona. Ahora, sigamos mejorando un poco esto. Yo a la persona la creé, la inventé, ¿sí? Vamos a ver cómo haríamos para crearla por teclado. Antes, vamos a hacer acá un llamado. ¿Cómo sería si yo pido un número por teclado? O sea, ¿cómo haríamos para pedir un número por teclado? Un número entero. Sí, sería con el print, pero mi pregunta sería acá, ¿no? Si yo quisiera hacer una función o un procedimiento de pedir un número por teclado, ¿qué sería? ¿Una función o un procedimiento? Efectivamente, sería una función, o sea, int pedir número. Y de parámetros de entrada, ¿qué llevaría? ¿Qué llevaría de parámetros de entrada la función, en este caso, pedir número? Nada, efectivamente no necesita nada. ¿Por qué? Porque esto va a ser el printf, va a ser el scanf, va a guardar todo en una variable int n y va a retornar n. Y esa n es la que está guardada con lo que uno tipió, ¿sí? Esta es la forma correcta de hacerlo. Recuerden que lo que no se podía hacer es un procedimiento que se llame pedir número, que reciba a un entero n, y si yo hacía printf scanf y guardaba en n, esto no funcionaba. ¿Se acuerdan que esto pedía, guardaba en n, pero guardaba en el n que era local de pedir número? Por ende se quedaba de forma local de pedir número y no quedaba guardado en el parámetro de entrada, ¿sí? Eso no funcionaba. Así que recuerden que la estructura correcta es esta. Si uno quiere cargar algo por teclado,
tiene que devolver ese algo, tiene que devolverlo al main. Dicho esto, supongamos que ahora queremos hacer un cargar persona. Vamos a hacer cargar persona por teclado. Con la misma naturaleza que esto, ¿qué parámetros de entrada necesita pedir persona por teclado? O cargar persona por teclado sería en este caso. Siguiendo con la génesis de esto, si yo voy a pedir las cosas por teclado, quiere decir que no necesito conocer nada, no necesito ningún dato anterior. Es decir, cargar persona por teclado no lleva ningún parámetro de entrada, al igual que pedir número, y tiene que devolver el tipo de dato que estoy cargando. En este caso, ¿cuál es el tipo de dato que voy a cargar con cargar persona? ¿Cómo sería nuestro tipo de dato? Acá yo lo que voy a cargar por teclado es una persona, por ende el retorno de esta función va a ser un struct, pero no cualquier struct, sino que una struct persona. Entonces, para retornar una estructura en una función hay que decir que es una estructura y además hay que decir qué estructura. Hay que poner dos palabras, pero estas dos palabras juegan el rol del entero o del void o de lo que sea. Estas dos palabras siempre van juntas. Es una estructura, pero dicen qué estructura. ¿Por qué? Porque podrían tener 7 estructuras distintas. Entonces hay que decir de qué tipo es. Bien, entonces vamos a hacer justamente eso, la carga por teclado. Vamos a hacer la carga por teclado. Lo hacemos por acá. Vamos a cargar por teclado una persona. La persona, cuando hacíamos cargar entero, ¿qué hacíamos? Definíamos un entero, lo cargábamos con el printf y el scanf y después hacíamos el return, ¿no? Este era el paso a paso para cargar un entero cualquiera. Acá la idea es lo mismo, yo tengo que definir el entero, bueno, comillas, acá no es un entero, hay que definir una struct persona. Le ponemos un nombre cualquiera, porque es un nombre local. Todo esto sería haber definido la variable. Y ahora pasamos al print y el scan. El print y el scan van a ser varios, porque hay varios datos. Pero pasemos a hacerlo. Por ejemplo, ponemos printf, ingrese su edad. ¿Y qué hacemos? Hacemos el scanf, porcentaje de, porque es un entero. ¿Y dónde está ese entero? Siempre el scanf con el ampersand, recuerden. ¿Dónde voy a guardar el entero que uno va a tipear? Lo voy a guardar en p.edad. Buenísimo. Ahí tenemos la edad. Luego le voy a pedir que ingrese su DNI. Scanf, Dios me ayude acá, no tengo idea si el LF va a funcionar bien con el scanf, pero bueno, vamos a cargar el DNI. ¿Sí? Ingresa el DNI, luego le pedimos que haga por favor lo mismo, que ingrese su género y lo guardamos con un char en género. Recuerden siempre los scanf de los char que vayan acompañados por el fflush. Cualquier cosa por acá. Ahí está, fflush. Y por último tenemos el ingrese su nombre. Ingrese su nombre también tiene algunas vueltitas, ahí lo vemos. Sí, efectivamente. Los nombres, recuerden que hay que hacerlo con el get, no con el scan. Cuando es un solo char, no se puede usar el get. De hecho, hay que usar el scanf. Y si se puede, no sé cómo. Pero con el nombre sí, voy a dejar un rengloncito como para que tengamos un cuidado. El fflush siempre. Esto se los voy a dejar comentado para que se acuerden que no se hace. Y hay que hacer el get. ¿Get de qué? De p.nombre. Esto así como está
Gets en p.nombre, van a ver que no siempre les va a funcionar. Si quieren, pruébenlo, pero van a ver que alguna vez le va a funcionar y otras veces no. Básicamente va a depender de la basura que se haya generado en el nombre. Así como les había dicho antes que usen el string copy, acá el error es parecido, es lo mismo. La fuente del error sería lo mismo. ¿Cómo hacemos para solucionar ese error? De la siguiente forma. Cada vez que tengan que guardar un arreglo de caracteres por medio de teclado, hagan un char auxiliar. Chequen que tenga la misma cantidad de posiciones que el char que van a guardar. En este caso era de 20 posiciones, por eso al auxiliar le pongo 20, para no tener problemas justamente de dimensiones. Siempre vacío por las dudas. Y ahora sí hacen el get. O sea, lo que la persona tipea, guárdenlo en ese auxiliar. Listo. Ahí ya contuve el nombre que se tipió. Y ahora vamos a guardar ese nombre en la estructura. Eso era con strcopy p.nombre. Ya guardo el nombre. ¿Qué cosa? Lo que guardé en auxiliar. Esto es una jugarreta media sucia, que por ahí no se hubieran dado cuenta si lo hacían solo, pero después le iban a empezar a sacar a entender cómo hacerlo para solucionarlo, porque iban a ver que esta línea les iba a tirar error a cada rato, entonces lo iban a terminar solucionando así. Básicamente, ¿para qué? Para pasar por un arreglo de caracteres que ya esté limpio. Y listo, de esta forma ya terminamos de almacenar todos los datos en las cuatro variables de la estructura. Vamos, bueno, todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque guardamos todas las variables que tenemos en la estructura, pero después, ¿qué nos faltaba hacer? Faltaba hacer el return, recuerden. Tipo de variable, printf y scanf, y una vez que terminé, el return, la variable. En nuestro caso, la variable es p. Así que retorno p. Y ahí estaríamos. Si falla algo, recuérdenme que seguramente sea por esto de acá. ¿Sí? El doble S no estoy seguro que se haga así. Vamos a ver cómo se implementaría eso. Entonces, en vez de pedir a una persona así, inventando los datos, como dice acá, ahora estamos en condiciones de mejorar. Es decir, de a la persona 1 cargarla de otra forma. ¿De qué otra forma? Así. Persona 1 va a ser igual a cargar persona por teclado. Entonces, lo primero que se va a hacer es se va a generar la persona 1, se va a ejecutar este procedimiento, esta función mejor dicho, me va a pedir todo por teclado y una vez que terminemos lo va a guardar localmente en P y P va a devolverse al main, esto nos va a dar P y P se va a igualar en persona 1. Por ende va a quedar todo guardado en persona 1. Dicho esto, vamos a compilarlo y vamos a rezar para que no se rompa el doble. Bien, edad, qué sé yo, 34, DNI, vamos a ver qué pasa acá. Se ve bien, nombre, Nico Pérez. Se ve bien, ¿no? Edad, Nico Pérez, acá no se truncó, no pasó nada, joya. Y género M, ¿sí? Entonces quedó mucho más prolijo lo que antes habíamos hecho. Lo que antes hicimos acá inventando, ahora lo hicimos por teclado y de hecho quedó estéticamente mucho más lindo, ¿sí? ¿Se entendió entonces eso? ¿Cómo sería? Carga por teclado y mostrar. Ya está mejorando bastante nuestro código fuente. Díganme si lo entendieron, ahí se los muestro otra vez. Está muy grande por ahí. Ahora lo vuelvo a agrandar para el que me había pedido. ¿Me van siguiendo con esto entonces? Sí, dale. Con estos colores que le puse al main, por ahí parece que escribí mucho, pero si te fijas, yo ahora vuelvo a poner esto.
Si te fijas, las líneas que se ejecutan son solamente estas, son estas tres. Todo lo otro era comentario. Estas son las tres variables, las tres líneas que se ejecutan. Profe, ¿y si igualamos la variable de nombre? A ver, no sé si te entendí. Vos decís acá poner así, comillas. Eso para Nicolás, para Esfara. Ahí decís poner el vacío. Sí. No, esto ni siquiera compila. O sea, esto es una declaración. O sea, vos solamente declarás las variables. No les podés asignar ningún valor. De hecho, creo que no compila. Vamos a chequearlo. Sí, ves, efectivamente tira error. No podés igualar ninguna a nada. ¿Sí? Pues simplemente estás diciendo que el esqueleto tiene estas variables. De hecho, acá no se genera la basura. La basura se genera acá. Acá se carga con basura la edad, el DNI, el nombre y lo que sea. Sí, pero ni siquiera compila. Así que no podés solucionarlo. Bueno. A ver, ¿con qué podemos seguir? Ya podemos cargar personas, mostrar a dichas personas, ya podemos acceder a los datos, guardar datos, bueno, acceder para mostrarlos también. Y pasemos a lo siguiente, que es esto. Ya vimos que dentro de una estructura tenemos los datos nativos, y además podemos guardar arreglos de caracteres. O sea, podemos guardar vectores incluso adentro de una estructura. No se puede limpiar todo el objeto con algún comando. Sí, poder se puede. O sea, lo que podrías hacer, quizás, no estoy seguro, pero habría que probarlo, es acá. Ni bien declaras la variable p, podrías hacer p.nombre igual así. No estoy seguro si eso va a funcionar. A ver, lo voy a compilar. Total, se va a llamar a cargar persona y a lo sumo tirar por acá. No, tampoco. ¿Por qué? Porque como ya tiene basura, si yo lo quiero igualar a vacío, ya tiene basura, estoy pisando con vacío, no compila, y así creo que tampoco lo va a limpiar. No se puede. No quiere decir que no se pueda, pero no conozco cómo. Quizás acá se podría hacer algo, pero desconozco. Así que no, yo siempre que he visto hay problemas con eso. Sí, bueno, con un for y espacio sí, podrías recorrer a todo el nombre por más que tenga basura y en cada posición guardar el espacio. Sí, eso por ahí funcione. Me parece muy rebuscado por ahí. Total, ya lo estás limpiando acá. Lo estás limpiando con este comando, de hecho. De hecho, por ahí más fácil es acá en la primera instrucción. Ni bien generas a p, podrías hacer que guardes en el nombre vacío. Eso podría llegar a funcionar, me parece. Guardas en el nombre el vacío y después haces get del nombre. Eso creo que va a funcionar. No lo voy a hacer porque voy a arruinar todo. Pero eso creo que sí. Ahora se me acaba de ocurrir. Primero limpias el nombre y después haces get del nombre sin pasar por el auxiliar. Si querés después probarlo, eso creo que va a funcionar bien. El problema es cuando haces la igualación. La igualación hace que no puedas pisar a la basura. Si usas los comandos de string copy no tendrías problema. Bien, déjame compilar a ver si no rompí nada. No, perfecto. Bien, seguimos. Entonces, así como podemos tener datos nativos y arreglos de datos, de caracteres o arreglos numéricos, otra cosa que podemos hacer dentro de una estructura es tener otra estructura más, que es lo que se llama estructura anidada. O sea, por ejemplo, podríamos definir otra struct, ¿sí?, que se podría llamar fecha, y dentro de la fecha podemos guardar ¿qué cosa? Un entero que sería el día, un entero que sería el mes y un entero que sería el año.
Por ende, la persona podría tener una otra struct que se llame fecha, perdón, una estructura del tipo fecha que se llame nacimiento. Entonces, este es un dato Este es un dato importante también para las personas, ¿no? Uno no suele guardar la edad de la persona porque eso se va actualizando a cada rato. No suele guardar la fecha de nacimiento de la persona. Como la fecha de nacimiento tiene 3 instancias importantes, día, mes y año, uno podría decir, bueno, la persona, además de tener un montón de datos nativos, además de tener array, puede tener otra estructura adentro, y eso se llama estructura anidada. Entonces, primero así a modo de comentario, esa es otra estructura, struct fecha, vamos a llamarla fecha 1. Esta fecha 1 puedo hacer todo lo mismo que veníamos haciendo. ¿Sí? O sea, guardar de la misma forma que veníamos guardando. ¿Por qué? Porque eso está en la estructura. O sea, más allá de ser una estructura anidada, es una estructura. ¿Sí? Es una estructura que se llama fecha y la puedo usar por sí sola. Pero ¿cómo haríamos para guardar una fecha dentro de una persona? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esto se los dejo así. De hecho lo dejo así, total, no molesta. No lo voy a usar, pero se los dejo declarado. Como para que vean que es exactamente lo mismo. ¿Qué cosas cambiarían? Y acá, el printf. Este va a ser importante. Además de tener todo eso, la persona tiene otras cosas. Printf, día de nacimiento. Vamos a ver cuándo es el día de nacimiento. El día de nacimiento es un entero, por lo que va la máscara D. Y vamos a ver cómo hago para acceder al día de nacimiento. ¿Cómo hago? De la siguiente forma. El día de nacimiento es de la persona que se llama P. Punto. Acá vemos que me ayuda el codeblock. Y acá no aparece el día, pero aparece el nacimiento. Es decir, aparece la variable del tipo fecha. Entro a nacimiento, que es una estructura. Si yo hago printf de la estructura así sola, va a romperse todo. Pero si hago punto, acá vemos que podemos acceder a las variables de esa otra estructura. ¿Sí? Entonces, de esta forma es que uno accede a las variables anidadas, a las dos estructuras. Entonces, de esta forma se accede a una estructura que está dentro de otra estructura, al revés. Una estructura que está dentro de otra estructura y uno quiere acceder a una determinada variable. ¿Sí? Entonces, de esa forma muestro el día de nacimiento. No me gusta, vamos a hacer así. Vamos a mostrar el día, 2 espacios, el mes, 2 y el año. Listo, ahí estamos. Bueno, ahí tenemos el printf de la persona. Ahora sí va a mostrar la fecha de nacimiento de la persona. El problema es que, desde ya que en cargar persona, nunca cargamos la fecha, ¿sí? Entonces nos faltarían los correspondientes print y scan de la fecha. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Printf ingrese el día. Printf ingrese su día. ¿Cómo hago para guardar en día? Como día es una variable entera, no hay problema. Así que digo p punto nacimiento punto día. Listo. Ahí estoy guardando el día que tipié. De la misma forma puedo guardar el mes y de la misma forma puedo guardar el año. Ingrese su mes e ingrese su año. Listo.
sea, leves modificaciones, pero ya ahora gracias a esto ya sabemos trabajar con estructuras anidadas. Así que vamos a ver, declaro una persona 1, la cargo por teclado, se guarda en persona 1 y muestro la persona 1. Vamos a probarlo. Ingrese su edad, 30 añitos, DNI, este de acá. Vamos a hacer un femenino, nombre Brenda, día de nacimiento, nació el 23 de marzo del 2001. Ahí estamos. ¿Sí? Brenda, la edad, el DNI, el género y la fecha de nacimiento. ¿Sí? Ahí quedó todo joya. Bien, ¿se entendió esa? Las pequeñas diferencias de la estructura anidada. Básicamente es lo mismo, no es nada nuevo, solamente la salvedad que necesitamos 2 puntos para acceder al dato que está así como muy guardado, ¿no? Está metido en 2 niveles si quieren de las estructuras. Pero en sí nuevo no es nada. Sí, decime en qué. Ahí lo chusmeamos. Lo repito otra vez. ¿Querés decirme dónde te perdiste y lo volvemos a decir? Esto lo voy a guardar, a borrar, total no lo uso. A ver, la cosa es así. Teníamos una persona que tenía todas estas variables. Dale, ahí lo volvemos a ver. La persona tenía todas estas variables, genial. El problema que yo digo, me gustaría guardar la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento tiene otras 3 variables. Entonces, en vez de yo poner que cada persona tiene un día, un mes y un año, lo podría haber hecho así también, ¿no? En vez de decir eso, bueno, digo, todas estas variables están agrupadas en otra estructura. La otra estructura se llama fecha. En fecha es donde estoy guardando el día, el mes y el año. Entonces digo que la persona, además de tener todos estos atributos, o variables mejor dicho, además tiene una fecha de nacimiento. Por eso es que la persona tiene anidada a otra estructura, que se llama fecha. Primero venimos acá estamos en el main. Si yo pongo persona 1 punto, acá vemos todas las variables de la persona. Tenemos las primeras 4 que habíamos visto y aparece una nueva, que es nacimiento. Pero nacimiento no es una variable por sí sola. Nacimiento es una estructura también. Por ende, podemos acceder a las variables. Nacimiento así sola no es una variable. Por ende, si apretamos punto, vemos las 3 variables están escondidas ahí. Entonces estamos accediendo a la segunda estructura. Este es el principio, ¿no? Entro a una estructura, esa estructura tiene otra estructura, y esa estructura, ahí sí recién tengo el dato. Entonces, ese principio es el que hicimos acá en cargar persona. Fue lo que me preguntaste. Cargar persona, tenemos toda esta primera parte, que básicamente es la carga de la persona antes de la segunda estructura. Esa parte no sé si la habías entendido, la primera parte toda, donde simplemente guardamos datos en las variables de la persona. Sí, bien. Entonces ahora nos falta guardar los datos de la fecha. Es decir, guardar los datos en nacimiento. El problema que en nacimiento habíamos visto que tenía 3 datos. Y eso es lo que cambia acá. Entonces hago un printf donde pido el día. Ese día lo tengo que guardar en el día de nacimiento de la persona. ¿Cómo se hace eso? Entro a la estructura persona, entro al nacimiento de la persona, y nacimiento es una estructura, así solo no puedo guardarlo, necesito entrar a la variable día, que es la que quiero guardar. Después lo mismo, guardo el mes, también dentro de la estructura nacimiento, y guardo el año dentro de la estructura nacimiento. No sé si ahí te quedó un poquito más claro o no. Lo que cambia es eso, es que necesitas otro punto más para entrar a la segunda estructura. Pero la idea es exactamente la misma. Si hubiera un arreglo de caracteres en la segunda estructura, tendrían que tener otra vez el cuidado del gets y el string copy y lo que sea.
pero es una estructura dentro de la otra. No se me ocurre, pero bueno, dentro de fecha podría haber otra estructura. Sí, podría haber muchas más. No se me ocurre qué estructura podría estar dentro de fecha. Voy a pensar un poco. Podría haber una así. Podría haber otra más que se llame hora. Hora. Y la estructura, ahora lo borro esto, ¿no? Simplemente para mostrarlo. Dentro de la fecha, podríamos decir, bueno, defino una hora y la hora podría ahí sí ser más rebuscada. Podría tener un char hora local, ¿no? Donde ahí uno guardaría el +3, +0, lo que sea. Después podríamos tener un int minutos, un int hora propiamente dicho, un int segundos, milisegundos y lo que sea, ¿sí? Entonces ahí tendremos otra estructura más, una tercera. No es la idea, pero bueno, puedes anidar todas las que quieras. Gracias por esa pregunta, Kurun. Ahora lo digo y déjame ver la otra pregunta. Bien, primero lo que dice Kuru es lo siguiente. La persona tiene una fecha. Por ende, necesitamos tener definida la fecha. Si yo borro la fecha, esto así no funciona. ¿Por qué? Porque me va a decir, che, ¿qué es la fecha? No tengo idea qué es la fecha. Por ende, si yo a la fecha la pongo abajo, también me tira error. ¿Por qué? Porque necesito que la fecha esté definida antes que la persona. Pues si no, no puedo hacer relación a eso. ¿Sí? Es lo mismo que antes. Uno no podía hacer n igual 5, igual 4 y decir int n. No, primero definí n y después darle el valor. Acá es igual. Uno no puede hacer alusión a la fecha si no había declarado la fecha. Entonces primero, siempre tengan cuidado con ese orden, de no citar a estructuras que no están creadas. Y lo otro que me habían preguntado, no lo entendí, dentro de la estructura de persona, fecha, nacimiento sería una tercera estructura, pero que utiliza los elementos de fecha. No, a ver. Estructura, tenemos a persona y a fecha. Son dos estructuras las que tenemos, nada más. Todo esto que está acá quiere decir que nacimiento es una variable del tipo fecha. No es que estoy definiendo una tercera estructura. La estructura es esto y esto. Esto que está acá quiere decir variable del tipo fecha. Es lo mismo que hicimos acá en el main. Yo no es que acá estoy definiendo otra estructura. No, estoy diciendo persona 1 tiene este cuerpo, tiene esta estructura, nada más. Pero no es otra estructura más. Y lo que dice Nico no sé a qué se refiere, pero calculo que se refería a lo anterior de la doble estructura, del orden de las estructuras. ¿Sí? No sé si se entendió esas dos preguntas. La primera es importante, yo por ahí siempre me olvido de decirlo, pero sí, es importante en qué orden se declaran las estructuras. Si no, no las puedes utilizar. Perfecto. Bien, ahí quedó bien. Voy a guardar el código así porque ahora voy a hacer algo, una chanchada. Así que lo voy a guardar así por un rato. Listo. Voy a compilar a ver si está todo bien. Sí, bien. Hago una aclaración con respecto a algo que me preguntaron hoy a la mañana, pero bueno, lo voy a decir igual. Hay otra forma de declarar las estructuras, ¿sí? Voy a trabajar con las mismas, pero agregando otra palabrita más, por si leen algún libro. Uno puede a las estructuras declararlas así, es decir, voy a declarar un tipo de dato que es una estructura y se llama fecha y que tiene estas variables, y lo mismo acá. Y ahora voy a declarar un tipo de dato que es una estructura y se llama persona.
Esta es otra forma, otra nomenclatura para escribir a las struct. ¿Qué es lo que cambia? Lo siguiente. Si uno pone la palabrita typef adelante del struct, implica que nunca más tienen que escribir struct. Entonces acá tienen que escribir solamente fecha y por ende acá. Tampoco ponemos... En ningún lado volvemos a escribir struct. ¿Dónde está? Acá. Struct persona, no hace falta. Ponemos persona. Seguimos para abajo. Struct persona tampoco. Pongo persona. Como que nos ahorramos un par de palabritas si uno pone la palabrita, otra vez palabrita dije, typef. Espero que no me olvide nada. Cargar persona, por ejemplo, lo que haría es devuelve una persona, no una struct persona. P no sería una struct persona, P sería una persona. Y nada más. ¿Qué quiere decir esto? Primero, si no me entendieron, no importa porque yo no es la forma que lo hago yo, simplemente lo estoy mencionando porque hoy me lo preguntaron y porque por ahí en algunos apuntes aparece así. Si uno agrega la palabrita typef, ¿qué es lo que gana? Gana que cada vez que escriba fecha, el compilador ya sabe que es una estructura. Cada vez que uno escriba persona con mayúscula, el compilador ya sabe que es una estructura. Por ende, cuando yo escribo persona, ya no le tengo que decir que era una struct. Ya no hace falta que le diga que es una struct. ¿Por qué? Justamente por lo que dije. Porque se definió un tipo de dato, estructura. ¿Sí? Eso es lo que se gana con typef. No escribir nunca más la palabra struct. Otra vez, yo no lo uso así. ¿Por qué? Después les explico por qué cuando estemos un poquito más adelante. Porque el typef me lo reservo para otra cosa. Para definir otro tipo de dato. Así que van a ver que todos mis ejemplos están así, con el struct. Lo engorroso que tiene esto es que a cada rato tengo que decir struct. ¿Sí? Pero nada más. Ese es el único cambio. No sé si se entendió, los mareé, pero bueno, básicamente eso. Por si me preguntan por qué no uso el typef. Cuando veamos punteros, vamos a ver que ahí sí voy a usar el typef para definir punteros un poquito más lindos. Pero por ahora no, dejamos así. ¿Sí? ¿Entendió eso? Fue una observación más que nada, pero vamos a seguir trabajando con esto así como está. Bien. Otra cosa importante que casi me olvido es lo siguiente. Hicimos cargar persona por teclado. La realidad es que hoy por hoy con los lenguajes de alto nivel con los que se trabaja, nadie carga cosas por teclado, nadie usa la consola negra ni nada por el estilo. Como ya les había mencionado otras veces, las variables se envían por, no sé, por página web, sincronización con Android o lo que sea. Entonces, vamos a hacer otro cargar persona, pero no por teclado, sino por parámetros. Es decir, mi cargar persona va a recibir una edad, va a recibir un DNI, va a recibir un género, va a recibir un nombre, ¿qué más? Va a recibir un día, va a recibir un mes y va a recibir un año. Voy a dejar acá un renglón porque si no, no se ve nada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, cargar persona, pero cargar persona por parámetro, no por teclado. Vamos a hacerlo por acá abajo. Cargar persona por parámetro. ¿Y cómo sería esto? Bueno, esto es súper fácil. ¿Por qué? La estructura es exactamente igual, o sea, uno necesita hacer lo mismo que antes, es decir, definir una struct persona, llamarla, qué sé yo, P, y por último hacer un return P. Eso no cambia nada. Lo que cambia es cómo lo vamos a hacer. No voy a hacer el print y el scan. Voy a decir p.edad es igual a la edad que me mandaron por parámetro. p.dni es igual a el DNI que me mandaron por parámetro. p.género es igual a
el género que me mandaron por parámetro. Después, p.nacimiento.día, ¿qué día es? Es el día que me mandaron por parámetro. El día que me mandaron por parámetro. p.nacimiento.mes, ¿qué mes es? No lo pido por print, me lo mandaron por parámetro. p.nacimiento.año, ¿qué año es? El que me dijeron por parámetro. Y me falta el nombre siempre un poquito más rebuscado, string copy, p.nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre es el que me mandaron por parámetro y se llama n. ¿Sí? Esta es la otra forma de cargar a una persona, por parámetro. Es decir, los datos no me los mostraron ni pidieron con el print y con el scan, simplemente me los dieron. Esta es tu edad, este es tu DNI, este es tu género, este es tu nombre, este es tu día, este es tu mes y este es tu año. Se carga todo eso en la persona y se retorna. O sea, el funcionamiento es el mismo. ¿Cómo sería eso en el main? Sería así. Vamos a cargar a otra persona. Vamos a hacer otra persona, struct persona, persona 2, y vamos a cargarla. Persona 2 es igual a cargar persona, pero no por teclado, sino por parámetros. Entonces le tengo que decir, ven acá, el codeblock me ayuda. Che, decime la edad. Bueno, la edad es 22. Después me dice, che, decime el DNI. Bueno, el DNI es este. Después me dice, decime el género. Bueno, el género es X. Coma. Después me dice, decime su nombre. No hay problema. Sí, Nico. Después me dice, decime su día. Nació el 10 de enero de 1990. Listo. Esta es la otra forma de cargar a una persona, por parámetro. ¿Sí? Esto es bastante más usado en cualquier otro lenguaje. Y de hecho en segundo año, tercer año van a trabajar así. Ustedes no van a pedir las cosas por teclado, las van a mandar así por parámetro. Y luego, para chequear que está todo bien, lo mostramos por pantalla. Vamos a mostrar, pero a la persona 2. Vamos a ver si todo funciona. Bueno, esta es la primera persona. Esta persona es la que no me interesa, quiero ver la otra cómo quedó. Esta es la primera persona que no me interesa, vamos a ver la segunda persona, la que cargué por parámetro. Tenemos Nico 22 111 X y la fecha, ¿sí? Que es efectivamente lo que cargué por parámetro. ¿Se entendió esto último? También es más útil y más ágil. O sea, el tiempo que yo tardé en tipear las cosas por teclado no se compara al tiempo que uno pierde al escribir esto por única vez. O sea, uno cuando prueba los códigos los prueba así, no se pone a tipear por teclado a cada rato. Los datos de entrada simplemente los escribís una vez y listo. ¿Se entendió la diferencia por parámetro y por teclado? Perfecto. Bien. Bueno, por ahí ya casi estamos terminando. Simplemente una aclaración, que es la siguiente. La idea es que ustedes en el trabajo grupal, ahí vi que alguien estaba sin grupo, espero que ya lo haya conseguido. La idea es que una de las metas que yo les puse en el trabajo grupal es que pueda llegar a usar estructuras. ¿Cómo podríamos usar esto que vimos hoy en el trabajo grupal? A ver, los puedo llegar a guiar un poco. Por ejemplo, uno podría generar una estructura que se llame cartón. ¿Y qué es lo que guardaríamos en el cartón del bingo? Guardaríamos una matriz de filas y columnas, ¿no? Es de 3×5, no importa cuál es 5, cuál es 3, no importa. Entonces el cartón tiene una matriz de números. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene? También tiene, qué sé yo, un entero línea, un entero columna y un entero bingo, ¿no? Que se ponen en -1 no tengo y 1 tengo, por ejemplo, ¿no? Así se podría solucionar. Si están en -1 quiere decir que todavía no hice ni línea, ni columna, ni bingo, y cuando se ponen en 1 que ya hice línea o columna o lo que sea.
esta sería por ahí una forma para el cartón. Y el cartón, a su vez, está relacionado ¿con qué? Con otra cosa que yo les pido que guarden, que sería el jugador. No me acuerdo en sí qué cosas les pido que guarden del jugador, pero lo clásico, ¿no? De hecho, muchas cosas que por ahí ya tenemos acá. Bueno, hago copiar y pegar. Entonces, el jugador podría tener... No, edad no les pido, creo que les pido nombre y DNI nada más, me parece. Entonces, vamos a tener un determinado jugador con estos datos. Y ese jugador tiene un cartón. Entonces decimos struct cartón y le ponemos un nombre al cartón. Cartón. Bien, entonces este por ahí es el esquema que tendrían que ir construyendo o algo parecido, con más o con menos estructuras. Pero mínimamente la estructura jugador y la estructura cartón creo que la van a necesitar como para hacer un código más o menos prolijo. Y en el enunciado que dice que el usuario elige si quiere jugar con un cartón, 2 cartones o 3 cartones. Por ende, podríamos hacerlo así. Cartón 1, cartón 2 y cartón 3. Es decir, de antemano el usuario elige cuántos tiene y uno elige con cuántos va a trabajar. Si quiere jugar con uno, quiere decir que estos dos no los cargan, solamente cargan el primero. Si quiere jugar con 2, cargan estos dos y el tercero no. Y si quiere jugar con 3, cargan los 3. Esa sería la forma que tenemos de ahora, por ahora, de solucionarlo. La clase que viene vamos a trabajar con lo que ya mencionaron varios, que es con arreglos. Es decir, que el jugador, además de tener el DNI y el nombre, va a tener cartón. Pero ¿cuántos cartones? Va a tener 3 cartones. ¿Sí? Entonces va a tener 3 de este tipo. Entonces eso es lo próximo que vamos a ver. Por ahora, como para que vayan jugando si quieren, podrían trabajar con algo así, como para ir viendo cómo hacer las cosas. Hacer que el jugador tenga un solo cartón. ¿Sí? Si se fijan en el campus hay un PowerPoint, está la guía y varias cosas. El PowerPoint y la guía básicamente empiezan les cuenta un poco lo que son las estructuras y todo lo que estuvimos viendo hoy, se los cuenta así muy por encima, pero los ejercicios ya empiezan con arreglos, así que con lo que vimos hoy no pueden hacer ningún ejercicio de PowerPoint, pero sí yo les pido que hagan compilar esto, que hagan el mostrar, el cargar por teclado, el cargar por parámetro, ¿de qué? De por lo menos del cartón y del jugador. O sea, todo esto que estuve haciendo yo, háganlo ustedes, pero con jugador y cartón o con cualquier otra estructura. O sea, la única tarea que tendrían para la semana que viene es eso, es practicar un poco lo que vimos hoy. Pero practicarlo ustedes a voluntad, no hay ningún ejercicio así como para que hagan. Podría poner struct cartón tamaño. Sí, efectivamente, esto que decís vos es lo que hay que hacer. Tamaño no, hay que decir cuál es el tamaño. O sea, no puedo poner una variable acá. ¿Sí? De hecho, el tamaño, ¿sabes cuál es? El tamaño es 3, porque es como mucho 3. Así que como mucho vas a tener 3 cartones. Pero no lo vas a poder hacer variable. Tenés que decirle cuántas son los cartones. Y cuando uno trabaja con array, lo vamos a ver en la clase que viene, se suele poner en plural, como para que se entienda que son muchos. Sí, pero está bien lo que vos decís. Si ya te animás a trabajar con eso, trabaja con eso, pero en la clase que viene lo vemos. Y lo importante que vimos hoy es, más allá de estructuras, ¿no? Obviamente, cómo se envían por parámetro. Ya sabemos enviar por parámetro estructuras. Y sabemos retornar estructuras, que es importante. Son las dos cosas que uno hace con las funciones y los procedimientos. O envía por parámetro, es decir, variable de entrada o variable de salida. Bien, creo que nada más. Creo que no me olvidé de decir nada de todo lo que quería decir hoy. Simplemente practiquen un poco esto de las estructuras. Créense una o dos estructuras anidadas, muéstrenlas, cárguenlas, accedan a algún dato en particular. Practiquen bastante eso, que es importante y es súper útil. Hace que el código fuente de cualquier cosa quede muy prolijito. No sé si hay alguna duda, si no ya terminamos la clase.
Con una constante se puede, pero solo se usa para testear los cartones. No sé si te entendí. Con una constante se puede, pero solo lo usa para testear los cartones. No sé si te entendí. Creo que te referís a esto de acá. Definir acá una constante, decís. Sí, eso sí va a funcionar. Sí, eso sí funciona. Pero lo que no puedes hacer es dejar una variable que no conoces. O sea, una variable que no sabes cuánto va a ser su valor, no vas a poder poner acá. O sea, vas a tener que poner siempre el tamaño máximo. O sea, en este caso, como es fijo, o lo definís así, o pones el 3. No hay una gran diferencia porque da igual. O sea, sí siempre es más prolijo, ¿no? Porque siempre que tengas que hacer un for lo haces hasta el tamaño. Pero si no, pon el 3 y listo. Tampoco es muerte de nadie. Pero no podés dejar el, el tamaño variable. No lo puedes dejar variable. Lo que podés hacer acá es definir un entero que se llame cantidad de cartones para jugar, o un nombre más corto, no me molestaría, donde el usuario elige con cuántos cartones quiere jugar. Entonces acá vos guardás el 1, el 2 o el 3, y con esta variable vos haces el for de 0 hasta esta variable, pero la dimensión máxima la tenés que definir sí o sí en 3. Pero si lo que te perturba es eso, es cómo saber cuántos eligió o con cuántos va a jugar, guardarlo en el jugador, porque justamente el jugador es el que elige la cantidad de cartones. Así que podés guardar acá esta variable, y con esta variable pues sabés cuánto recorrido del for tenés que hacer. O sea, esta variable te dice cuántos vas a usar de estos 3. Eso podrías hacer y podría ser bastante cómodo para codificar. Le dejo este nombre largo para que entiendan lo que quise hacer. Pero no se olviden que esto tiene que estar fijo. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no hay más dudas, entonces me despido. Que tengan buena semana. Nos vemos el lunes. Y ante cualquier cosa estamos ahí, estamos en contacto. Me chiflan y los ayudo con lo que necesiten. Un abrazo para todos y ahí dejo la grabación. Hasta luego.